Hola chicas, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy toca preguntas y respuestas de Instagram con M de Madrid, de Maragato. Almu272 me pregunta: hola preciosa, aquí te dejo mi pregunta. ¿Qué escena de qué película te gustaría protagonizar? Oh Dios mío, cualquiera de El diario de Noah. Es que es tan bonita esa película. Y bueno, se me acaba de ocurrir otra. ¿Cuál es tu mejor recuerdo? Un besito enorme, cariño. Un besito para ti también. Mi mejor recuerdo, tengo muchos, tengo muy buenos recuerdos, por ejemplo, con mis compañeros del colegio. Son recuerdos que llevo muy adentro. Tengo muy buenos recuerdos de cuando conocí a mi novio y lo que sentí el primer día que le di o que le di un beso. Tengo muy buenos recuerdos de cuando hice el Interrail con mi mejor amiga. Tengo muy buenos recuerdos con mis padres, tanto mis cumpleaños cuando era pequeña, como cuando nos íbamos por ahí los tres juntos. No sé, tengo muy buenos recuerdos con muchísima gente a la que he querido mucho y siempre que pienso en ellos es como que me quedo ahí súper nostálgica. Rachel95 me pregunta: si te tuvieras que quedar con un libro, una canción, una persona, un sentimiento, una prenda de ropa, un alimento y una película, ¿cuáles serían? Eres maravillosa y lo sabes de sobra. Muchas gracias. Un libro. Dios mío, no me preguntes con qué libro me quedaría, porque me quedaría con muchos. Harry Potter me encanta, pero no sirve, ¿no? Un libro, cualquier libro, un poco, por ejemplo, Kate Morton, por ejemplo, que me encanta, la del Jardín Secreto, me gusta mucho. Libros que he leído a lo largo de mi vida que me han marcado, no sé. Es que un libro me es muy complicado. Es que no os creería la cantidad de libros que he leído en mi vida, pero yo soy de las que lee a lo mejor más de 5 libros al mes. Una canción. Me encanta Viva la Vida de Coldplay. Es una de mis canciones favoritas que nunca me cansaré de escuchar. Una persona. No puedo. Porque hay ciertas personas en mi vida que son fundamentales y pues una de mis personas favoritas del mundo, lógicamente, es mi novio, porque no es mi novio, es algo más. Es mi amigo, con la persona con la que más me río, la persona que más me entiende, con la que puedo ser realmente yo, que tengo una conexión muy especial, es mi todo. Pero es que también tengo que meter a 3 de mis mejores amigos, tengo que meter también a mis padres, a los cuales yo adoro, porque tengo una relación con mis padres súper buena, así que no me puedo quedar con una de los otros. Un sentimiento, el amor, sí, el amor. Y si fueran otros dos, la justicia y la empatía. Creo que si las personas fueran más justas en general con todo y más empáticas, el mundo iría mejor. Una prenda de ropa, un vestido. Y si fuera un complemento, unos tacones. Un alimento. Oh, Dios mío, un alimento. Uf. A ver, me encanta la pizza, por ejemplo. Me encanta. Pero un alimento, por ejemplo, la tortilla de patata. Uf, que me encanta. Además, yo la hago muy bien y mi madre la hace que os morís de rica, porque son huevos de mi pueblo, patatas de mi pueblo y están buenísimas. Y también las costillas de cerdo con ajito por encima, patatas fritas al lado y pimientito. Me parece un plato de muerte. Una película. Una película tengo muchas. La vida es bella es una película que me marcó mucho. Además que nos une mucho a mi novio y a mí, y es una de mis películas favoritas, igual que la película, por ejemplo, de Origen, que también me parece una película muy buena. Love Cuquitos y M me dice: te he conocido a raíz de los Mix Spain Face Awards y me encantas. Me gustó mucho tu último vídeo en el que contabas que naciste con un problema y cómo te superaste día a día. ¿Podrías contarnos más sobre eso? Eres un ejemplo de superación. Un beso enorme, linda. Un besazo, cielo. Madre mía. Si ya el vídeo se hace largo, prepararos que esta pregunta se va a hacer larga. A ver, el último vídeo de Power of Makeup, que lo voy a dejar aquí, es un vídeo completamente real, que la gente se piensa que es mentira. Es real. Yo nací antes de tiempo, yo nací con una malformación, por eso tengo una cicatriz en la cara. Eso me acarreó muchísimos problemas a nivel general, por ejemplo. A nivel de respirar, del aparato foniatra, que es el que hace que podamos pronunciar mejor. Tuve que llevar aparato durante 20 años de mi vida, o 22 años de mi vida. La nariz la tenía torcida, porque tenía el tabique torcido, me tuvieron que operar. Me he sometido a 7 operaciones, desde que era pequeña, a muchísimas. Influye mucho en tu autoestima, porque de pequeña pues la malformación se nota mucho más, la cicatriz está más reciente, la nariz está peor porque está torcida, los dientes están que son un caos y pues hay muchas burlas de la gente. ¿Cómo lo explico? La gente se ha metido conmigo desde que yo era pequeña, en todos los ámbitos. En el colegio no. Tuve mucha suerte de que la gente del colegio era encantadora, era genial, pero en mis clases de inglés se metían muchísimo conmigo, como donde yo vivía en León, de la urbanización, también se ha metido conmigo, se ha metido por la calle, gente mayor también, es toda gente joven. Yo iba con mi madre y de repente una señora, pues amiga de mi madre, saludaba, y se me quedaba mirando así, con cara como si fuera un mono de feria, y me decía: uy, ¿qué le pasa ahí en la cara? ¿Por qué tiene eso? Y eso me ha pasado así de veces. O: ay, es que no te escucho, es que hablas un poco mal.
Me encanta la sensibilidad de la gente. Ya hace no mucho, hace unos años, me ocurrió que una persona, además, estamos hablando de un chico como de 30 y pico años, un compañero de mi novio, se acerca a mí y me dice, bueno, no te preocupes porque estés un poco mal hecho y tengas la nariz torcida y la cara no la tengas simétrica. Yo tampoco soy así, pero que no te acomplejes. Y yo me quedé en plan de... Vamos a ver, gilipollas. ¿Tú me acomplejas con esos comentarios? ¿A qué viene? Hola, ¿qué tal? Encantada de conocerte también a ti. Me dejó fría, dije... ¿What? ¿A qué viene esto? No sé. Es una pregunta un poco larga para contestarla, no sé, o sea... Creo que también voy a hacer un vídeo de preguntas y respuestas sobre superación y los problemas que yo he tenido, porque también he tenido problemas de audición. De hecho, bueno, tengo problemas de audición. Por eso me ha dado mucha rabia siempre que la gente me diga, es que hablas muy alto. Yo nunca he dicho nada del tema, jamás. Pero hablo alto porque no oigo bien, porque tengo mucha pérdida de audición, porque estoy operada de este oído, de hecho, porque un problema que tuve, yo apenas tengo tímpanos. He tenido que, pues eso, que operarme, tengo que tener muchísimo cuidado, yo nunca he podido nadar ni bucear hasta hace muy poquitos años. Por eso hablo alto, porque vosotras me oís alto, pero yo no me oigo así. Y bueno, sería muy largo de explicar todo, la verdad. Rocío Cosmética, que te mando un besazo, que te tengo un cariño enorme, me pregunta, ¿cómo sería para ti vivir en una isla desierta sola con tu pareja, sin tener que preocuparte de nada más? Espero que esto no te lo hayan preguntado más. Un besazo gigante, cariño. Un besazo a ti también. Pues sinceramente sería horroroso, me aburriría un montón. Acabaría discutiendo con mi novio porque es que no nos soportaríamos. Es decir, dos personas solas todo el rato sin nadie más es horroroso. Es verdad que hay veces que estoy preocupada por cosas o agobiada por mi vida en general y digo, Dios mío, me iré a una isla desierta una semana. Eso sí, pero una semana, luego me volvería. A mí me gusta estar con gente. Mónica de Revés me pregunta, hola guapa, mi pregunta es ¿dónde te vas a ir de vacaciones? Y otra es que si no tú estuvieses en YouTube, ¿qué estarías haciendo? Millones de besos preciosas. 1.000.000 de besos, Mónica Ciro, que te tengo un montón de cariño. Me voy a ir de vacaciones a Grecia. ¿Y qué estaría haciendo si no estuviese en YouTube? Es que vamos a ver, YouTube para mí es mi hobby, no es un trabajo, aunque me suponga muchísimo esfuerzo, es mi hobby. Yo tengo mi mundo aparte, mi máster aparte, mi vida laboral, que es a lo que me quiero dedicar aparte, y YouTube es un complemento perfecto para mi vida laboral, pero es mi vida, es que creo que en España no se puede vivir de YouTube, o sea, muy poca gente puede. Vega me pregunta, que además también la conozco, hola corazón, mi pregunta sería, si no vivieras en España, ¿en qué país vivirías? A la hora de vestir, ¿buscas inspiración en redes sociales? A la hora de vestir, la verdad es que un poquito busco inspiración en redes sociales, pero poco. Buscaba más antes que ahora. Ahora es un poco de que vea a chicas en la calle, que me gusta cómo van, o veo alguna cosita en redes sociales y luego le doy mi propio estilo. Siempre he pensado en vivir una temporada fuera, me encantaría vivir en Estados Unidos. Me encantaría, es un país en el que me gustaría vivir. Un país de habla inglesa, porque a mí el inglés es un idioma que me encantaría estar hablándolo todo el día. Lo hablo bastante todo el día, pero me gusta mucho. Y mi novio y yo no descartamos a un momento de nuestras vidas coger la maleta por su trabajo, irnos, estar 2 años fuera y vivir la experiencia. Mis gustos y deseos, me pregunta, ¿qué país de Latinoamérica te gustaría visitar? Uf, muchísimos, vamos a ver. Me gustaría Venezuela, Colombia, Argentina, que es que me han hablado de Argentina. Bueno, ¿cómo me han hablado de Argentina? Y para comer esa maravillosa carne que tenéis ahí. También me gustaría visitar Chile, ay, el Machu Picchu, toda, o sea, puedo hacerme un tour por toda Latinoamérica, porque es que, ¿por qué no incluyo a México? Diréis, las mexicanas. Porque México ya lo conozco. Estuve ahí viviendo durante una temporada y es uno de mis países que, ay Dios mío, que llevo en el corazoncito. Mexicanas que me veis, yo llevo muy adentro México. Me parece un país tan bonito, Dios mío. Una gente tan encantadora, una comida tan buena. Pero yo quiero ir a toda Latinoamérica. Si me adoptéis en vuestras casas, yo me voy mañana mismo. San me llamo, me dice, pues ya comentaste que te encanta leer y que ella es lectora empedernida, me pregunta, ¿qué géneros sueles leer? ¿Romántica, histórica, ciencia ficción? ¿Y cuál es el libro que más te ha gustado? ¿Qué me gusta leer más? No me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta más la novela histórica, pero que tenga así un poquito de gracia. La novela histórica, pero que no es 100% real, que es novelado, pero histórico. También me gusta todo lo que tenga que ver ambientado en la Inglaterra victoriana, me gustan las cosas de misterio, thriller, suspense, de asesinatos, de detective, no sé. Es que hay muchos libros que me han gustado, de verdad. Un día yo creo que voy a hacer un vídeo solo de mis libros favoritos, ¿os gustaría? Bill Galfione me pregunta, que además ella me escribe también mucho, ¿por qué el pelo rosa? ¿Cómo lo decidiste? ¿Y de dónde sacas ese buen humor todos los días? El pelo rosa, bueno, pues es que yo lo llevaba, ya lo expliqué en el vídeo que tenéis que ver, por favor lo dejo por aquí, de todo sobre mi pelo. Yo empecé a llevar el pelo rojo y luego pues creí que me daba un poquito más de luz el pelo más rosa en la cara, así que hace muy poco una amiga, Mitsuki Hayashi, me lo decoloró las puntas rosas y luego me he hecho una mascarilla rosa, así que es que no sé, me encanta, es
es un color que me da vitalidad, que no es ñoño, sino que me da personalidad, pero sin ser agresivo. Y luego, ¿de dónde saco el buen humor todos los días? Pues sinceramente, centrándome en lo positivo, de verdad. A mí me ocurren cosas negativas todos los días, todos los días. Me levanto días cruzada, hay comentarios negativos, gente que te insulta, gente que dice mentiras, es decir, eso siempre va a existir, cosas que me preocupan siempre, pero intento siempre ver el lado positivo. Por ejemplo, hoy hace un calor que os morís y estoy grabando esto con un ventilador aquí, que a lo mejor lo estáis escuchando porque si no me derrito, y hay cosas que me preocupan y que estoy como angustiada, pero intento eso, dejarlo de lado y centrarme en lo positivo. Y sobre todo, cuando tengo un problema, ser muy proactiva y decir, voy a solucionarlo. No voy a dejar ahí que me esté preocupando y lo esté enterrando, sino voy a solucionarlo. Intento fijarme en lo bueno. Es muy complicado, es una filosofía de vida realmente, es una cosa que te tienes que mentalizar todos los días. De hecho, alguna vez que yo veo algo positivo y mi novio a lo mejor me dice, ay, es que esto no sé qué, y me lo empieza a poner negativo, yo lo corto y le digo, no veas las cosas así, tienes dos maneras de ver las cosas, o alimentar tu parte mala o tu parte buena, y yo elijo la buena. Pero Blogs me pregunta, ¿crees en la vida después de la muerte? ¿Rincón favorito en el que te evades? Pues creo que sí. Necesito creer en eso, necesito creer que cuando los seres queridos se van a alguna parte y que están con nosotros y nos miran y se sentirán orgullosos de nosotros. En este año además he perdido a dos personas muy importantes para mí, mucho, que lo paso muy mal y esto saber que en alguna parte están viéndome, no sé, es cuestión de fe realmente. Otra vez que me voy a emocionar. Rincón favorito en el que me vado. Me gusta mucho salir a la naturaleza. Me gusta estar en algún sitio, parque, en el retiro, donde pueda sentarme con musiquita, a leer, eso me vale mucho, porque es que a mí la música me vale mucho. Araceli me pregunta, ¿algún rincón de España donde te gustaría ir? Es que, sinceramente, me conozco prácticamente toda España. Creo que hay pocas partes de España que no conozca. Seguramente conozco poco Cantabria, Extremadura e Ibiza, porque lo demás de España me lo conozco muy bien. Es que creo que vayas donde vayas a España es bonito. Vas a Andalucía y el aire que tiene la gente de Andalucía, esa alegría es maravillosa. Vas al norte con esos prados tan verdes como en Asturias, en Galicia, en el País Vasco, que es una gozada de ver cómo se come de bien. Aragón, que la gente de Aragón me parece gente sana, echada para adelante, maja como ellos solos. En Cataluña me han tratado tan bien en Cataluña, además tengo una muy buena amiga allí. No sé, es que conozco mucho toda España. Además yo soy de León, así que también conozco Castilla y León. Es que no pude elegir un sitio de España. ¡Ay, qué gracia! Porque el club de fans de Jimena Reno, sí, la ganadora de los Mix Face Awards, me pregunta, ¿vendrás a Canarias? Anda, que me gustaría a mí ir a Canarias, Dios mío. Canarias, ¿qué me veis? Por favor, ¿me adoptáis en casa de algo? M. Jagrelo 25 me dice, ¿cuál es tu pasatiempo favorito aparte del maquillaje? Ahí estamos, el maquillaje para mí es un pasatiempo, me encanta leer, o sea, leer me encanta, bailar, soy una bailadora empedernida, llevo bailando desde que tenía como 5 o 6 añitos de edad, me encanta cantar, canto muchísimo por casa, además estuve en un coro muchos años, me gusta ir al cine, me encanta salir con mis amigos a tomar algo, en una terracita, me encanta viajar, es que bueno, viajar es una de mis grandes pasiones, me gusta muchísimo la fotografía, me encanta ir a museos, a exposiciones, me gustan muchas cosas, soy una persona que tiene como muchos hobbies. Patri PG80 me pregunta, ¿cuál es tu mayor defecto y tu mayor virtud? Defectos tengo muchísimos. Defectos, soy un poco impuntual, soy nostálgica y a veces miro demasiado el pasado cuando debería focalizarme más en el presente y el futuro. A veces soy demasiado sensible, a veces yo a mí misma me boicoteo, es decir, quiero hacer una cosa pero empiezo a decir, no, porque es que va a ser muy difícil, y claro, luego las críticas y luego no sé qué, y va a salir mal, como que me boicoteo a mí misma, digo, mira Claudia, chica, pasa lo que diga la gente y ala, por ello. No está bien boicotearse. Soy demasiado exigente, no os podéis hacer una idea. Cualquier crítica que me hagáis vosotras, yo me la he hecho multiplicada por 20. Soy muy exigente y a veces doy más explicaciones de las que la gente merece. Y que desde que estoy en Madrid soy un poco palabrotera y lo odio, porque yo antes en León era muchísimo más princesita y en Madrid me he vuelto un poquito palabrotera. Mi mayor virtud, soy una persona muy empática, empatizo muchísimo con la gente. Soy una persona muy cariñosa, muy justa, odio las injusticias, creo que si te equivocas y tienes que decirlo, y si tienes algo bueno también tienes que decirlo. Odio a la gente que no es justa, que no ve las cosas buenas en las personas, es una cosa que me... No, la gente egoísta que solo piensa por sí mismos, que la ayudas y luego no es capaz de, no sé, de agradecértelo, de, no sé, de valorar las cosas buenas que haces, es que la gente injusta y egoísta, no puedo con ella, es que no puedo con ella. La gente incívica. Me considero también una persona muy cívica, en mi día a día muy
cívica. Soy de las que nunca tira nada al suelo, que ayuda a los demás, a la ancianita a cruzar la acera, a la persona ciega también a cruzar la acera, que yo a las chicas, por ejemplo, de las tiendas de Zara y de Primor, soy como súper agradable con ellas, aunque ellas me puedan tratar mal, yo no soy nunca así con ellas. Y también que tengo muchos pies en la tierra, no me creo nada. De verdad lo digo, no me creo nada. Tengo mucha personalidad, pero no me creo nada. Tengo unos padres, una familia y un entorno social, incluido a mis amigos y mi pareja y mi familia política, que jamás me dejarían que yo me creyese algo y estuviera mirando por encima del hombro a la gente. Nunca. Naninka me dice, es que me encanta esta pregunta. Te regalo un puñado de chuches, o sea, de gominolas, entre las que se encuentra tu gominola favorita. ¿Te comes primero tu favorita porque te puede la ansia o la dejas para el final para disfrutarla mejor y que no se vea el sabor? La primera, la que más me gusta, la primera, siempre. O sea, en cualquier plato, el trozo que mejor pinta tiene, porque luego me va a tener hambre y no lo voy a disfrutar tanto. O sea, la primera, siempre. A ver, y estoy viendo que mucha gente me está preguntando sobre los Nyx Face Awards, mi experiencia y demás. Y es que hay un montón de preguntas. Entonces, ¿qué os parece si estas preguntas las dejo para un vídeo específico de preguntas y respuestas de los Nyx? Porque creo que como tenéis tantas preguntas, es que me puedo tirar 20 minutos respondiendo, ¿os parece bien? Bueno, lo voy a dejar aquí, tengo pendientes dos vídeos, que es el vídeo de preguntas y respuestas de los Nyx Face Awards y el vídeo de preguntas y respuestas de la superación. Por favor, recordádmelo, es que se va a hacer más largo esto que un día sin pan. Voy a cortar aquí porque voy a grabar una segunda parte de preguntas y respuestas de Instagram. Madre de mi corazón. Si os ha gustado el vídeo y os ha gustado conocerme un poquito más, por favor, ponerle una manita arriba para indicarme que os gustan estos vídeos donde podemos como hablar íntimamente entre vosotras y yo. Por favor, si sois nuevas en mi canal, suscribiros en el botón de acá abajo que pone suscribirse aquí, porque los domingos y los jueves a las 8 de la tarde subo vídeo nuevo y mis redes sociales, como siempre, lo dejo por aquí. Si os ha gustado el vídeo, os ha parecido interesante, por favor, compartidlo, que me ayuda muchísimo, es lo que más me ayuda a que me conozcan. Compartáis el vídeo pues, en vuestro Instagram, en vuestro Twitter, Facebook o WhatsApp, lo que queráis, que comparte el vídeo. Os mando un besazo, que gracias por estar siempre ahí, que ya nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!